buenos días. Con mucha alegría les doy la bienvenida a esta mesa inaugural de las mesas pares de las cuartas Jornadas Internacionales de Estudios sobre Revistas Latinoamericanas, nuevas perspectivas para el abordaje de las publicaciones periódicas de los siglos XIX y XX. Es una muy grata oportunidad para encontrarnos con colegas queridos y con nuevas perspectivas para conocer alrededor de esta mesa titulada Construcciones de Sentidos Sociales 1, donde escucharemos a Marina Alvarado Cornejo, Lourdes Calíope Martínez González, Federico Abiuso y Matías Emiliano Casas. Vamos a comenzar las exposiciones en el orden en el que están anunciadas en el programa, y les anticipamos que pueden ya ir pensando y proponiéndonos sus preguntas para la mesa, que propondremos a los expositores y las expositoras al final de las 4 exposiciones a través del sistema de preguntas y respuestas que encuentran en el menú debajo de la pantalla. Por favor, háganlo allí y vayan anotando todas sus inquietudes para que luego tengamos oportunidad de conversar entre todos. Las exposiciones, les recuerdo, van a durar alrededor de 15 minutos, lo más ajustadamente posible. Y tras darle la bienvenida a quienes nos van a compartir su trabajo, comienzo por presentar a Marina Alvarado Cornejo, que es la primera de nuestras expositoras. Marina es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y es académica de la Universidad Católica Silva Enríquez. Es autora de los libros Revistas Culturales Chilenas de 1900 a 1920, legitimadoras del campo literario nacional, editada por Cuarto Propio en 2016, Revistas Culturales Chilenas del siglo XIX, 1842-1894, Historia de un proceso discontinuo, editada en 2005, y Teresa Wills-Mont, Estrategias textuales y conflictos de época, también de 2015. Actualmente se encuentra preparando, junto a los académicos Claudio Vélez y Marcelo Sangüesa, el libro Cultura literaria e intelectual en América Latina del siglo XIX, problemas y tendencias actuales, y el libro Mecanismo de legitimidad autorial, escritural y lector en la prensa del siglo XIX europeo y americano, textualidades desconsideradas, junto a la doctora Laura Suárez de la Torre. Por último, se encuentra desarrollando la investigación Fondesit regular titulada Sección Variedades de la Prensa en Chile, 1830-1899, características e impactos hasta ahora desconocidos, claves para el campo cultural nacional. Respecto de este proyecto nos va a presentar La entretención vive en el corazón de la variedad, incorporación del solaz en la prensa chilena del siglo XIX. Marina, te escuchamos. Muchísimas gracias, querida Claudia. Para mí realmente es una alegría poder participar de esta instancia junto a mis colegas y sobre todo contigo, que sin duda has tenido responsabilidad de mi gusto también por el siglo XIX. Así que más alegría me genera estar aquí contigo. Bien. La entretención vive en el corazón de la variedad, incorporación del solaz en la prensa chilena del siglo XIX. Bueno, el objetivo de esta presentación es distinguir el proceso de incorporación de secciones dedicadas a instalar a la entretención como práctica lectora y, por consiguiente, satisfacer la búsqueda de contenidos novedosos del creciente grupo de alfabetos provenientes de las capas medias de la sociedad. Para ello, se hipotetiza que la sección variedad de la prensa local difundida a través de periódicos y almanaques, como por ejemplo El Progreso, La Patria, El Guasquino, La Unión, el Almanaque Divertido, el Almanaque Enciclopédico, entre los principales, fue clave para el surgimiento de columnas cuyo propósito fuese llenar los momentos de ocio de los y las lectoras. Este fenómeno da cuenta tanto de la necesidad de novedad del público, como bien ya lo ha explicado Víctor Goichel, como de las transformaciones de la ciudad y de los trabajos, pues aumentó la circulación de operarios y operarias en el cada vez más moderno sistema de transporte público citadino. Todo esto implicó la redistribución del tiempo, ya que la lectura pasó a ser una actividad que acompañaría los traslados y ya no exclusivamente una actividad reposada y concentrada. La velocidad que imprimió la modernización al espacio urbano fue análogo a la agilidad y nuevas estrategias textuales con que la prensa innovó con miras a distraer, entretener a los lectores y a las lectoras. En primer término, y como ya lo anunciamos a través del título de esta presentación, tenemos que revisar qué es lo que se va a entender por diversión.
Y a partir de la lectura de trabajos, principalmente que se han desarrollado en Colombia y también en Argentina, podríamos decir que las diversiones estarían inscritas en aquello que podría llamarse quehacer diario o vida diaria de la gente, aquello que se resiste al cambio, expresado en las formas de mayor arraigo, en las costumbres, en los hábitos, que son parte de la forma de ser de la sociedad, de su forma de pensar y de su imaginario. Es decir, mientras que en la segunda mitad del siglo XIX especialmente nos damos cuenta que en las ciudades latinoamericanas comienza a ser una costumbre la inauguración de espacios públicos que van a promover la diversión, la transacción social y que, por ejemplo, van a permitir que las mujeres, un público, ¿cierto?, otrora reservado para los espacios de lo privado, también puedan pasar a formar parte de estos sitios, de los paseos públicos, en los zoológicos, los museos de bellas artes, etcétera. Es decir, los eventos inaugurativos de todos estos sitios va a permitir entonces que se observen otros personajes dentro de la ciudad. Pero ¿qué es lo que ocurre con estas capas medias emergentes o lo que podríamos comenzar a ver como el espacio popular? Aquí, naturalmente, si bien en sitios, por ejemplo, como la ciudad de Santiago, habían sectores que estaban destinados para el divertimento, como por ejemplo las llamadas chingas o chinganas, que eran una suerte de establos que emulaban un poco a los espacios rurales, desde donde provenían muchísimo estos nuevos ciudadanos, ¿cierto? Y allí compartían, se escuchaba música tradicional, tocaban guitarra, bebían, comían, etc. Ahora la cuestión era intentar moldear, si así se quiere, o como diría Ángel Rama a través de La ciudad letrada, ordenar esta nueva ciudad a través de las lecturas, considerando que también estos públicos estaban siendo cada vez más incorporados en el proceso educativo, primero que todo con un afán instructivo para que pudiesen aprender a manejar las máquinas en su calidad de operario, pero por otro lado también van a pasar a ser parte de este público alfabeto no letrado necesariamente, sino que el alfabeto funcional, a quien también había que otorgarle espacios dentro de estos contenidos y dentro de los medios que eran cada vez más populares, como es la prensa. Entonces, como ya se lo señalaba al inicio, me interesa que revisemos una sección, ¿verdad? Y otro tipo de materialidad específico como fueron los almanaques, porque me parece que en estos apartados, inclusive junto con lo que fue el folletín específicamente en cuanto a la difusión de novelas por entrega, fueron los espacios que con mayor fuerza y de forma más explícita promovieron la diversión y la entretención entre los lectores y las lectoras, y ya vamos a ver, ¿cierto?, cómo ellos entendían la lectura, ¿cierto?, o el ocio, o cómo este se debía ocupar. Vamos entonces por lo primero, por variedades. Esta sección ya tenía presencia en la prensa local desde la década del 1830, con un rol netamente utilitario. Según constata otro investigador chileno, Eduardo Santa Cruz, fue a partir de la década del 40 que su función habría cambiado, ya que ante el escándalo público que causaron los folletines, por ser considerados un pasatiempo que alejaba a los y las jóvenes de lecturas edificantes como las religiosas, los productores de los periódicos optaron por desviar o encapotar estos textos en esta sección que les estoy mencionando. Y por otro lado, nos encontramos con los almanaques, que también siempre es necesario colocarles el apellido, ¿verdad? Almanaques seculares, por cuanto ellos retoman el formato propio de los almanaques que pertenecían a la producción textual de la Iglesia Católica y los convierten también en un tipo de periódico anual cuyo primer objetivo, cuando buscamos definiciones respecto de ello, nos dicen que son textos con un fin comercial. Pero si empezamos a darnos cuenta en los detalles, nos vamos a fijar que si bien hay un alto contenido publicitario y sobre todo hay un acento bien marcado respecto de la propensión a desarrollar ciertos procesos productivos o agrícolas para la mejora del país o para el progreso o la civilización del país, ¿cierto?, usando este término sarmientino, en realidad vamos a mirar, por ejemplo, cuestiones que nos van a resultar del todo contradictorias, por ejemplo, y que va a ser muy propio de este proceso de modernidad y de modernización, como lo va a ser el uso de este calendario que va a permanecer
desde la tradición de los almanaques católicos, en donde se destaca cierto día a día el santo o la festividad religiosa que se conmemora, pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que se va a adjuntar la ilustración que va a hacer referencia al signo zodiacal al cual se conmemoraría, ¿verdad?, en ese periodo. Y aquí nos encontramos con otro almanaque, ¿verdad?, en donde al centro está el escudo de Chile, pero está rodeado por todos los signos del zodiaco. De acuerdo a Graciela Baticuore, respecto de este surgimiento de mujeres lectoras en el 19, ella explica que secciones tales como el horóscopo eran espacios que estaban pensados para la mujer que lee, como siempre, ¿verdad?, dentro del ideal de la domesticidad, la mujer va a surgir muy cercana a elementos propios desde el espiritismo, el esoterismo, cuestiones, ¿cierto?, más bien irracionales. Entonces, este tipo de textos, y que insisto, surgen, ¿verdad?, y muchos de ellos en sus prospectos se van a señalar como un tipo de periódico comercial que va a intentar marcar los destinos del mundo, en realidad va a apuntar a un público muchísimo más amplio del que regularmente nosotros se le considera. Y vamos ahora a ver qué era lo que entendían por diversión. Almanaques como El pintoresco divertido de 1881, un texto que bien podríamos llamar como el más magacinesco de todo, ya voy a explicar a qué me refiero con esto, incluía la parte recreativa que denominaba lectura para todos los gustos. Como ya vemos, acá hay un gesto bastante moderno respecto de la disposición del texto en dos columnas, junto al acompañamiento de esta ilustración, que naturalmente va en diálogo con la información que se está difundiendo más abajo. Ahora bien, ¿por qué yo les digo que es el más magacinesco de todos? Precisamente porque mucho de esta información que aquí aparecía, comenzando desde los dibujos en adelante, eran textos importados de los magazines franceses, ingleses y españoles. Es decir, por ejemplo, Le Journal Bourtois es el periódico que con mayor frecuencia se va a reiterar dentro del proceso de traducciones que aquí, sobre todo en estos almanaques, nos vamos a dar cuenta que se da. Entonces, estas partes recreativas, en donde si bien hay una apropiación de textos extranjeros, se genera cierto este fenómeno del cual Juan Poblete también habla de la traducción, donde ya no solamente estamos hablando del cambio de un idioma a otro para darse a entender con los y las lectoras a quienes se desea llegar, sino que también hay un afán de traducción cultural a través de estos textos. Es decir, a través de la capa de entretención, o como diría Golgel, ¿cierto?, tras esta capa de superfluidad, en realidad es donde con mucha más fuerza se está cargando esta información que va a calar hondo en la formación de los y las nuevos ciudadanos y ciudadanas. Es decir, en esta imagen que nosotros, por ejemplo, estamos viendo, claramente damos cuenta que hay una división de roles género-sexual, pero también va a haber una direccionalidad respecto de las costumbres del vestuario, por ejemplo, o también de las costumbres comerciales, que es un poco lo que estamos viendo allí. Y ahora vamos a variedades. ¿Quién entiende variedades por entretención? No se preocupen si no lo alcanzan a leer desde allá. Yo acá tengo mi torpedo con la letra un poquito más grande. Quiero que se fijen justamente donde yo he puesto el cursor y dice así: en todas las situaciones de la vida hay tiempo de ocio y de descanso que empleamos en lo que más acomoda nuestro carácter y disposición. Y cuando el esclavo de los placeres le consume arruinando su salud y fortuna, el aumento de la lectura se instruye y deleita con sus libros, ocupándose en tareas útiles y agradables, que contribuyen a prolongar y dulcificar su existencia. En la lectura es donde recobra su alma la energía que pierde como el cuerpo físico cuando carece de alimento. Allí es donde se ensancha el espíritu y se fortifica por las verdades que ella le suministra. Es decir, entreténgase, pero entreténgase leyendo, y leyendo algo que efectivamente de una u otra forma le va a edificar. Y así muy bien, efectivamente lo entendió el precursor de la sección variedades, como fue Sarmiento, quien en sus distintas inserciones en este apartado del periódico
por ejemplo, en el Progreso, nos vamos a encontrar con pensamiento y aforismo, la parisiense y la provincia, que en realidad, si ustedes lo pueden ir leyendo mientras yo les voy explicando en estos 3 minutos que me quedan, es una alegoría respecto de qué es lo que pasa, cuál es la diferencia entre los espacios urbanos y los espacios rurales. Entonces, la parisina o la parisiense y la provinciana son simplemente una excusa para venir a decirnos cómo, ¿verdad?, debiésemos llegar a ser respecto de buenos o buenas ciudadanas. Una vez más nos vamos a dar cuenta que esta sección, variedades, que es catalogada por varios investigadores, como Carmen Elisa Costa, como Alejandra Laera, como la misma Claudia Román, como Hernán Paz, como una de las secciones que forman parte del abanico de apartados llamados facsimilares, nos vamos a fijar que nuevamente hay un afán por traducir permanentemente esta cultura extranjera y que tras esta capa de sencillez, de simpleza o de sin importancia, va efectivamente a transmitir ciertos mensajes específicos. Es decir, aunque parece una sección de relleno, en realidad aquí nos va a empezar a contar cuestiones que van a permitir organizar esta ciudad desde la perspectiva lectora y también desde la perspectiva de los comportamientos. Y aquí nos damos cuenta también en El Amigo del Pueblo, cuando empiezan a contar, ¿cierto?, sobre, espérenme que ahí no veo, ahí sí, traducido para la revista de Cosmo de Humboldt. Y aquí comienzan a explicar cierto detalle respecto del mundo, supuestamente elementos científicos, aspectos científicos, pero después se dan cuenta del aspecto científico que podría ser, se supone, el corazón del texto, finalmente terminan entregando alguna suerte de conclusión respecto de cómo deberíamos asumir nosotros este tipo de situaciones en nuestro contexto. Bueno, El Huasquino es otro periódico que con muchísima fuerza publicó, por un lado, folletines, novelas por entrega, y por otro lado, estas variedades. Noticias del mundo musical y teatral, es decir, está aquí este afán de traer el mundo hacia el país. Y por otra parte, por ejemplo, nuevamente lo que yo les decía, los temblores, cuestiones, de nuevo, que aparentemente son más bien de índole formativo o instructivo, pero que van a permitir transmitir otro tipo de información. Acá voy a pasar muy rápido, porque sobre la sección variedades particularmente y sobre lo que significa la entretención como tal, nos vamos a dar cuenta que existen distintos estudios que se han realizado en varios países que obviamente han ido analizando su propio contexto. Pero respecto de lo que va a ocurrir un poco en Chile con este apartado, y me remito nuevamente a lo que señalé al inicio sobre lo que es la diversión. Esta diversión va a ser retomada por estas columnas, en tanto van a ir destacando permanentemente el carácter dialógico y la conversación del día a día. Y es allí donde también se van a lograr incorporar otras temáticas que lisa y llanamente, si me remito al concepto de Guillermo Zunkel sobre lo que es lo popular, van a empezar a surgir otro tipo de personajes y también otros vicios de la sociedad. Conclusiones. Primero que todo, decir que en la sección variedades particularmente, desde un inicio se instaló como un espacio de polémica, y que por otro lado, en el caso de los almanaques, instalados como periódicos más bien de índole comercial, logra empezar a configurar una práctica lectora específica que luego va a preparar, por decirlo así, va a preparar el territorio para los magazines. Por otra parte, mirar los espacios de entretención o de divertimento desde una perspectiva, no desde la superfluidad, sino que como una estrategia de construcción de ciudadanía, me parece que es muchísimo más rico por cuanto permite darnos cuenta sobre lo que realmente se esperaba o se buscaba. No digo que en las otras secciones, como en los ensayos largos o en las noticias, esto no hubiera estado. Lo que ocurre es que en secciones como esta, que eran breves y cuyo lenguaje apuntaba a un público, ya fuese que estuviese escuchando o a un público que iba leyendo, como les contaba al principio, no necesariamente de forma concentrada y quieta, pudiese llegar fácilmente a ellos. Bien, creo que me pasé un minutito. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Gracias por el esfuerzo también. Bueno,
A continuación, entonces vamos a pasar de las publicaciones que construyen formas del ocio a una publicación que construye e instruye en formas vinculadas con el trabajo. Lourdes Calliope Martínez González viene a compartir esta presentación y voy a presentarla brevemente a ella. Lourdes es licenciada en Historia, máster en Bibliotecas y Patrimonio Documental y doctora en Historia y Artes. Es profesora invitada adscrita al Departamento de Historia y Arte y Gestión Cultural en la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde 2008. Sus temas de investigación giran en torno a la historia del libro, la imprenta, la edición y las artes gráficas en los siglos XIX y XX en Aguascalientes. Se ha dedicado al estudio de los archivos, el patrimonio documental y bibliográfico. Actualmente trabaja en el Instituto Cultural de Aguascalientes como encargada del Archivo General y el Taller de Conservación y Restauración del Patrimonio Mueble. Lourdes es coordinadora junto con la doctora Marina Garone del Coloquio Regional de Occidente de Estudios e Historia del Libro, es miembro del Cuerpo Académico Arte, Imagen y Sonido de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Y esta vez vamos a escuchar su trabajo titulado La imitación y el artesano, 2 revistas para la formación en el trabajo. Gracias, Lourdes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por esta posibilidad de compartir con todos y todas ustedes. Les voy a hablar justamente como comentaba Claudia Román sobre la formación en el trabajo y la importancia de las publicaciones periódicas de y para artesanos. Nada más comparto. Listo. Bueno, me voy a permitir leer para acotarme a los tiempos. Entre 1843 y 1844 se fundaron en la capital de la República Mexicana la Junta de Fomento de Artesanos y la Sociedad Mexicana Protectora de Artes y Oficios. La primera, la Junta, fue creada por el mismo gobierno por decreto presidencial en octubre del 43. La segunda, la Sociedad, por un grupo de artesanos independientes. Ambas buscaban la organización, protección e instrucción de los artesanos y el fomento a la producción propia ante el embate de productos extranjeros y la dificultad productiva interna. Las dos organizaciones definieron tener sus propios órganos de difusión, el Semanario Artístico para la Educación y Progreso de los Artesanos de la Junta de Fomento y el Aprendiz de la Sociedad. La diferencia entre ambas organizaciones fue, además de la autonomía que tenía la sociedad con respecto de la Junta de Fomento, el lenguaje más moderno y liberal que identificó Sonia Pérez Toledo directamente en el órgano de difusión de la sociedad. Ambos proyectos editoriales fueron parte de una serie de publicaciones periódicas dedicadas exclusivamente para uno de los nuevos grupos lectores, mismos que son considerados junto con las mujeres y los niños los nuevos lectores hacia los cuales se destinaron un nuevo tipo de publicación en el siglo XIX. La lectura, como uno de los principales impulsos de los beneficios del progreso, del liberalismo y de la ilustración, unida a la necesidad de formatos más accesibles y de lectura más rápida, contrarias al formato libro, permitió que se multiplicaran la escritura propia y sus medios de difusión como lugares de mediación cultural entre los ahora diversos públicos, variados géneros y múltiples textos y periodicidades que constituían las diferentes culturas nacionales y urbanas. En México se vivían las disputas internas entre centralistas y federalistas y un par de años después de la invasión estadounidense. Esta inestabilidad no permitió que estas primeras organizaciones artesanas y sus órganos de difusión duraran mucho tiempo. Sin embargo, estas primeras organizaciones que transitaban de las cofradías y gremios del siglo XVIII a las organizaciones obreras y artesanales modernas de la tercera parte del siglo XIX, dejaron testimonio de un nuevo tipo de publicación con claridad de objetivos. El Semanario Artístico ha sido acaso la publicación periódica de artesanos más estudiada en México. El Aprendiz, por su parte, fue descubierta y estudiada a inicios del año 2000 por la investigadora Pérez Toledo. Ambas publicaciones fueron capitalinas y su relación o comparación o cercanía con otras publicaciones del género en el resto de México, con la provincia específicamente, ha sido poco estudiado porque no hemos hecho la tarea de identificarlas. Sin embargo, muchas de estas publicaciones han sido localizadas y estudiadas
desde otras perspectivas temáticas como la científica y la literaria, lo que nos ha permitido tener algunas referencias, pero también más preguntas. Aguascalientes es un pequeñísimo estado del occidente mexicano. Aquí nada más les muestro en esta flechita, aquí está la Ciudad de México para más o menos ubicarnos, aquí está Guadalajara, para acá está Monterrey y aquí está Aguascalientes. Es un diminuto estado de la República Mexicana. Es un estado pequeño del occidente mexicano que entre el 35 y el 53 y en medio de las disputas centralistas y federalistas peleaba por su propia autonomía como estado de la República. Para lograrlo, los autonomistas idearon un programa político que tenía como fundamento la ilustración de la sociedad, sentada en los principios liberales republicanos, donde la educación, las artes y el desarrollo de la economía, basada en la producción local, debían de dar argumentos suficientes para el reconocimiento de su independencia. En este sentido, los proyectos editoriales jugaron un papel clave en una ciudad que tenía poco más de 20 años con imprenta, sin ninguna tradición gráfica y con un alto índice de analfabetismo. Entonces se decidió impulsar la creación de publicaciones periódicas dedicadas a la ilustración de artesanos, porque a estos se les consideraba la fuerza para impulsar la producción local, que le daría la autonomía económica no solo a la nación, sino al Estado. Para ello había que organizar uno de los sectores de la población local que más contribuía con la economía y que se habían visto más afectados por las guerras, imitando a las organizaciones artesanas de la Ciudad de México y fundando sus propios medios impresos. A partir del 48 se empezó a gestar un proyecto artesano con la formación de la primera caja de ahorros y un par de años después la creación de la primera publicación periódica local de temas artísticos, literarios y científicos, La Imitación. La Imitación, periódico de literatura, bellas letras y artes, es un semanario impreso en 4 páginas de a doble columna, llamado así porque el editor, un artesano ilustrado y liberal, aseguraba que el primer don que el supremo hacedor daba a los hombres era infundir el germen de la ciencia. Imitar era la limitada acción que tenían aquellos hombres. Por el contrario, la invención, solo dada a partir del estudio, estaba limitada en los mexicanos porque no se proveía de la educación primaria y científica. La Imitación es, pues, un periódico para imitar los avances científicos y tecnológicos, en tanto el Estado provee la protección e instrucción necesaria para desarrollar el conocimiento propio de los artesanos. De esta manera, La Imitación es un manual con nuevas maneras para producir a través de las artes, que son las artes mecánicas para el autoaprendizaje, motivado, promovido a través de la lectura en voz alta. La ilustración de los artesanos se complementaba con textos literarios y educación moralizante. La Imitación se componía de textos extraídos de medios extranjeros que publicaban en español, como el francés, el Correo de Ultramar, y los medios españoles afincados en otros países, como el Instructor o Repertorio de Historia, Bellas Letras y Artes, publicado en Londres, y la revista de la Crónica Miscelánea Científica, Artística y Literaria, publicada en Nueva York. A esto sumamos los artículos que extraían y reproducían del mismo semanario artístico y del Aprendiz, además de medios impresos de otras regiones del país. Pero la Imitación no se limitaba a la incorporación de textos de otros periódicos. Se trató también de un medio impreso que promovió la obra literaria de autores locales, todos ellos artesanos ilustrados. La Imitación se publicó por un año y no se conoce otra publicación similar hasta 1856, cuando el mismo editor, esta vez abiertamente apoyado por el gobernador del nuevo estado, publicó El Artesano, manual enciclopédico de industria y artes, semanario y órgano de difusión de la Asociación de Socorros Mutuos y Artesanos y Caja de Ahorros de Aguascalientes. Un manual con un proyecto editorial muy claro, dividido en secciones y escrito prácticamente en su totalidad. En su programa inicial, el editor dejó muy claro que eran necesarias más publicaciones educativas, científicas y moralizantes frente al embate de las publicaciones políticas y ante la falta de apoyo del Partido Conservador a la ilustración de la sociedad. La asociación y caja de ahorros y el manual tenían por objetivo la protección, el trabajo y la instrucción de los artesanos de Aguascalientes y la región circundante, Zacatecas y los Altos de Jalisco. El Artesano es un órgano de difusión que tomó como referencia al semanario artístico y al Aprendiz de la Ciudad de México, pero incorporando su propia experiencia local. Basó su discurso sobre la propia historia artesanal de Aguascalientes,
promovió a los artesanos y autores locales, reconociendo de alguna manera la cercanía con la invención y no ya con la imitación, mostrando una madurez organizativa y tecnológica propia de un nuevo Estado miembro de la recién República Liberal y Federal. Este proyecto triunfante está comandado no solo por los artesanos ilustrados, sino por los nuevos ciudadanos que son fuente de progreso social a través del trabajo, el autoaprendizaje, la lectura, las bibliotecas y el trabajo comunitario y proteccionista. Estas dos publicaciones periódicas permitieron a un nuevo tipo de ciudadano vincularse directamente con la esfera pública y política del nuevo Estado hasta convertirse en la nueva élite cultural, la que gobernaría hasta entrando el porfiriato en 1876. El artesano y la imitación son también el ejemplo del desarrollo de la cultura impresa y de la gráfica local. Entre la aparición temporal de las dos, se desarrollaron las comunicaciones, mantenidas por un monopolio familiar que no solo controlaba la imprenta, sino también las diligencias, el correo y la circulación de impresos en la región, lo que permitió que se importaran más y mejores herramientas, prensas y materiales para el taller tipográfico, en el que se introdujo la litografía y la mejora en la calidad de las ediciones. Entre ambas hay una línea de continuidad y un proyecto en común para educar y moralizar a los nuevos ciudadanos y lectores. Es difícil conocer el impacto todavía que tuvieron más allá del grupo de artesanos ilustrados, que fueron a la vez que escritores y lectores, pero juntos y a través de otros proyectos como sus propios talleres, la publicación de libros, la formación de bibliotecas, la invención y su participación en las exposiciones de artes, las tertulias y la formación política liberal, sentaron las bases de las artes locales, particularmente de la gráfica y la literatura. Ambas son ejemplos de la producción de publicaciones periódicas en la provincia mexicana que se insertan en la creciente aparición de revistas educativas y científicas del país, vinculado íntimamente a los proyectos nacionales y que se vieron interrumpidas por la invasión francesa y el imperio de Maximiliano, pero que continuaron su creciente desarrollo y en pleno porfiriato, cuando la ciencia tomó el papel prioritario que la literatura tenía antes para ilustrar y moralizar a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a ti, Lourdes. Me quedé pensando tanto por el trabajo de Marina como por el tuyo, en cómo vuelven a la vida las revistas con la mirada de investigadores. A veces como uno vuelve a ver la flor japonesa desplegarse y los niveles de sentido y de interpelaciones que van apareciendo y que van a aparecer seguramente en también los trabajos de Federico y Matías. Vamos a continuar ahora con la exposición de Federico justamente, y aprovecho para volver a invitar a quienes están presenciando la mesa que utilicen el sistema de preguntas y respuestas bajo la página para ir planteándolas y ir pensando ya los vínculos entre los trabajos. Hemos tenido entretenimiento, hemos tenido la preocupación por la edificación y la formación en la artesanía y en la industria en relación con la ciudadanía, y no podía faltar entonces que el borde de la delincuencia y de la migración, así que tenemos la suerte de contar con el trabajo de Federico Abiuso, que va a presentarnos, creo, una parte de esa comunidad que también crean las revistas. Federico Luis Abiuso es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es becario postdoctoral del IUXO Litoral CONICET, bajo la dirección de Máximo Soso y Néstor Cohen, cuya investigación está orientada a la exploración de los vínculos entre inmigración, delito, política y policía en la ciudad de Buenos Aires entre los años 2015 y 2019. Es licenciado y profesor en Sociología por la UBA, docente de Metodología de la Investigación Social, también en la misma universidad y en la Universidad de Belgrano. Y participa de distintos grupos de investigación financiados, UASIT, PRI, PIC, y es director editorial de la revista Unidad Sociológica. Federico va a presentarnos un trabajo titulado Perniciosos elementos sociales del viejo mundo, vínculos entre inmigración y delincuencia en los albores del siglo XX. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la posibilidad de participar de la mesa, a los organizadores de las jornadas, por todo el esfuerzo desplegado para llevarlas a cabo en un contexto no sencillo, ¿no?, para este tipo de actividades, así que se reconoce el doble de esfuerzo. Les voy a compartir pantalla. Bueno, como
Como adelantó Claudia recién, el trabajo que presento en esta jornada se titula Perniciosos elementos sociales del viejo mundo. Bueno, ahí está. Vínculos entre inmigración y delincuencia en los albores del siglo XX, no me salía la animación. Y el objetivo de esta presentación es la de presentar aquellas categorías o bien etiquetas sobre los vínculos entre inmigración y delincuencia que devinieron centrales en el análisis de una publicación periódica en particular, Archivos de Criminología, Medicina Legal, Psiquiatría y Ciencias Afines, que fue editada entre 1902 y 1913, como un camino, una manera, una aproximación para avanzar en la investigación sobre las representaciones producidas en este contexto acerca de la otredad. Este objetivo se enmarca en la investigación que dio lugar a mi tesis de doctorado, de lo cual esto es, digamos, un subcapítulo lo que presento en estas jornadas. Los archivos, para decirlo rápido y pronto, se trata de una de las publicaciones periódicas más significativas, editadas en el campo argentino e incluso latinoamericano, del saber criminológico. Fue editada en la ciudad de Buenos Aires y dirigida por José Ingenieros entre 1902 y 1913. En cuanto a la periodicidad, se podría destacar que fue mensual desde 1902 a 1904 y bimestral hasta el cierre del ciclo en 1913. En este sentido, compuso o totalizó 83 números, editados en 12 volúmenes y más desagregadamente 592 artículos. En cuanto al consejo de redacción, incluía a catedráticos y a funcionarios provenientes tanto de Argentina como otras regiones del mundo. Entre ellos cabe destacar que los últimos 3 autores que aparecen mencionados allí, uno de los cuales tiene un retrato por su nota necrológica, Antonio Balbé, Horacio Areco y Eusebio Gómez, empezaron a formar parte de la revista una vez que ésta se convirtió en el órgano del Instituto de Criminología, ¿no? Un organismo existente al interior de la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, y la cual fue, digamos, la influencia y la inspiración para el desarrollo científico profesional, por ejemplo, de José Ingenieros, y de otros autores más también, pero entre quienes sobresale Ingenieros. Las temáticas abordadas en archivos se nucleaban en torno a distintas secciones en que se encontraba diagramada la publicación: artículos originales, observaciones clínicas, revista de revistas, libros nuevos, documentos, variedades, para recuperar también lo que sugería Marina, y por último, cada volumen contenía un índice bibliográfico que incluía un listado de todos los artículos editados en ese año de publicación en cuestión. La forma en la que accedí a la consulta de los números de archivo fue a partir de su formato papel, en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a la estrategia teórico-metodológica que utilicé para analizar esta publicación periódica, fue a partir de una estrategia de investigación cualitativa en particular, la teoría fundamentada, desarrollada pioneramente en la década del 60, aunque también recuperando desarrollos más recientes en el tiempo, como aquellos de Strauss y Corbin respecto a los distintos tipos de codificación. Lo que busqué al trabajar con estas herramientas fue comparar entre sí los distintos artículos de la revista, buscando identificar tanto similitudes como diferencias, y buscando agrupar todos aquellos aspectos que compartían determinada similitud conceptual al interior de un mismo rótulo o de una misma categoría. Justamente las categorías, o bien las etiquetas, pueden ser de 2 clases, ¿no? Aquellas que el investigador construyó él mismo, y aquellas que fueron abstraídas del lenguaje de la situación de investigación, las cuales son definidas como etiquetas. En este desarrollo posterior de la teoría fundamentada, que les comentaba, Strauss y Corbin refieren a estas últimas como códigos in vivo, es decir, como categorías que son tomadas o derivadas directamente del lenguaje usado por los sujetos estudiados. Entrando de lleno a cuáles son estas categorías que vinieron centrales en el análisis efectuado sobre los archivos, podemos destacar que una de ellas fue la de lunfardos profesionales, entendiendo por lunfardos una especialidad de ladrones profesionales, ¿no? Al decir de Lila Caimari. Esta etiqueta fue reconstruida especialmente a partir de un artículo editado en 1903 por José Gregorio Rossi, que en ese entonces se encontraba desempeñándose como comisario de investigaciones de la Policía de la Capital, es decir, también
es un aspecto que nos permite observar cómo transitaban los distintos escritores de la revista entre distintos ámbitos estatales y no estatales, y en términos más específicos podríamos desagregar esta categoría en distintas propiedades, ¿no? Como para darle para dotar de una mayor especificación a esta categoría. En ese sentido podemos destacar que una de las propiedades de esta etiqueta es la de estadística sobre criminalidad, ¿no? La alusión a estadística sobre criminalidad que permitirían dar cuenta de la existencia de este conjunto de lunfardos profesionales. Otra de ellas apunta a una caracterización de distintas especialidades que tendrían estos delincuentes, ¿no? Ahí Rossi refiere a punguistas, a falsificadores, a escrullantes, a yacadores, entre otros. Una tercera propiedad, y esto es particularmente significativo, porque cuando uno analiza este tipo de materiales, lo que encuentra es que más que nada los vínculos entre inmigración y delincuencia pasan a estar relacionados con lo que son los delitos de sangre, o la delincuencia de sangre. En cambio, para este artículo de Rossi, lo que nosotros podemos encontrar como significativo es que se vinculan estos delincuentes a aquellos delitos contra la propiedad. Una última propiedad, en términos de teoría fundamentada de esta etiqueta, apunta a una distinción entre el tipo de inmigración que arribaba a Argentina, el cual involucra definiciones contrapuestas, ¿no? Por un lado una inmigración deseada y por otro lado una inmigración, por supuesto, vinculada a distintos males sociales y la cual, por ende, sería indeseada. Una segunda etiqueta que podríamos dar cuenta como producto del análisis efectuado es la que le da título a la ponencia, por lo menos el primer título, es aquella que se titula Perniciosos elementos sociales del viejo mundo, y la cual particularmente fue reconstruida a partir de dos artículos. Por un lado, una tesis presentada en el cuarto Congreso Médico Latinoamericano, realizado en 1909, por Luis Reina Almandós, quien fuera discípulo de José Bucetich, el promulgador o promotor de la identificación dactiloscópica, en la cual justamente Reina Almandós lo que hace es hacer una defensa de este tipo de identificación que es necesario llevar a cabo frente a el aluvión migratorio. Nuevamente, para darle más especificidad a la etiqueta, podríamos referir a las propiedades. Entre ellas se habla de un acrecentamiento del delito. Se mencionan distintas figuras, pero sobre todo, y esto a partir de otro de los artículos que me permitió reconstruir esta etiqueta, en la cual Juan de la Campa, en un artículo titulado muy elocuentemente Los exóticos del crimen, destaca distintos rasgos, distintas características de un tipo de delincuentes en particular, que son aquellos que vienen de París y el cual define como los apaches. Otra de las propiedades, directamente acá incluí la referencia textual porque me parece que habla por sí sola, que señala el delito como el delincuente no tiene patria, ¿no? La idea de transnacionalización del delito por el atravesamiento de las fronteras. Y por último, la última propiedad que pude reconstruir de esta etiqueta, perniciosos elementos sociales del viejo mundo, permite vincular entre sí lunfardos profesionales y esta otra, ya que también se promueve esta distinción entre el tipo de inmigración que arribaba a Argentina y el cual involucraba definiciones contrapuestas. Una última categoría que me gustaría presentar en estas jornadas apunta a lo que yo titulé racialización del nexo inmigración-delincuencia, y a la cual fue reconstruida especialmente a partir de artículos dedicados a las características de un menor detenido, como aquellos artículos de Víctor Mercante, sobre las influencias de la criminalidad en Argentina. Estoy haciendo referencia especialmente en este caso a aquellos artículos de Cornelio Moyano Gacitúa, y en torno a la mala vida en Buenos Aires, a partir de aquellos artículos editados en archivos por Eusebio Gómez. En términos de sus propiedades, podremos destacar que esta racialización del nexo entre inmigración y delincuencia se apoya en un vínculo entre razas, herencia y delito, así como también en la calidad de las corrientes inmigratorias italianas y españolas, que importan un determinado tipo de delito, como les decía antes, más vinculado a una criminalidad específica de los delitos de sangre. Esto nos permitiría diferenciar con aquella otra etiqueta de lunfardos profesionales. Y
finalmente una propiedad que apunta a explicar la criminalidad por el propio proceso migratorio mismo. En esto es interesante la referencia o la cita de autoridad que se le hace de Cecere Lombroso, ¿no? Autor vinculado a la antropología criminal, a la escuela positiva italiana, del cual muchos de los autores que escriben en archivos tienen algún tipo de ligazón. Otro de los tópicos que me interesaba no solo era indagar y describir cuáles fueron las categorías que devinieron centrales en torno a esos vínculos entre inmigración y delincuencia, sino también preguntarme cuáles son aquellos saberes que permitirían sustentar esos vínculos. Y en este sentido se podría referir por un lado a las estadísticas sobre la criminalidad, que en manera desglosada podríamos destacar aquellas estadísticas policiales que permiten evidenciar un aumento de la delincuencia en la ciudad de Buenos Aires, en concreto, estadísticas de arrestados por delitos contra la propiedad, así como también hay una referencia en los artículos consultados respecto a estadísticas criminales extranjeras, en particular cifras de homicidio, asesinato e infanticidio relativas a Europa. Es importante destacar que en la exposición de las mismas había un particular énfasis en España e Italia, debido a que se consideraba que estas nacionalidades encabezaban los índices delictivos. En ese sentido se daba una cierta circularidad entre que eran los principales países, digamos, o la principal composición de la población migratoria en ese entonces, y el hecho de que encabezaban los índices delictivos en sus propios países de origen en Europa. Otro de los saberes que permitirían sustentar estos vínculos entre migración y delincuencia se ligan a aspectos del saber criminológico positivista. En particular, se hace muy notoria la referencia a distintos exponentes de la escuela positiva italiana, entre ellos Lombroso, Ferri, Sigele, en tanto citas de autoridad avaladas para sustentar aquellos vínculos entre criminalidad e inmigración. Esto es particularmente interesante, ya que estas escenas dialógicas entre autores argentinos e italianos, y más en general europeos, han dado lugar a un fructífero campo de estudios centrado en los viajes criminológicos que atraviesan distintas nociones entre diversos ámbitos geográficos, y a la vez en poner el énfasis en la indagación de las particularidades locales que tienen los procesos de traducción, ¿no? Recuperando también aquello que era presentado al principio de la mesa, e importación cultural. Estos aspectos en particular respecto a la tercera de las categorías a las cuales hice referencia, fue trabajado un artículo que publiqué recientemente en la revista Punishment and Society, en el cual justamente analizo en los textos de Víctor Mercante, Cornelio Moyano Gacitúa y Eusebio Gómez cuáles fueron los mecanismos conceptuales y también metodológicos a partir de los cuales, digamos, estos autores sustentaron los vínculos entre inmigración y delincuencia, estableciendo un diálogo no exento de tensiones con estos autores provenientes de Italia. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, por esta presentación tan pormenorizada y tan abierta en su metodología también. Bueno, finalmente entonces llegamos nuevamente a un momento de aparente entretención para tomar la palabra que usa Marina en su presentación, pero que nos va a llevar a un universo bastante distinto y con una perspectiva, creo, muy precisa en relación a esas secciones habitualmente vinculadas con el ocio. Vamos a escuchar el trabajo de Matías Emiliano Casas. Matías Emiliano Casas es doctor en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Université Paris Diderot, París 7. Se desempeña como profesor de Historia Argentina en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y como investigador asistente en CONICET. Es autor de Las Metamorfosis del Gaucho, Círculos Criollos Tradicionalistas y Política en la Provincia de Buenos Aires, 1930-1960, publicado por Prometeo en 2017, y de La Tradición en Disputa, Iglesia, Fuerzas Armadas y Educadores en la Invención de una Argentina Gaucha, 1930-1966, editado por Prohistoria en 2018. Además ha publicado muchísimos artículos en revistas académicas nacionales e internacionales. El trabajo que vamos a escuchar hoy se titula La revista México Charro, Deporte, Cultura y Nacionalismo en la Invención de una Tradición Mexicana, 1936-1937. Gracias, Matías. Hola, buenos días para todas, para todos. Gracias, Claudia, por la presentación.
y por supuesto a las organizadoras, los organizadores por darme la posibilidad de compartir este trabajo, ¿no? Esta presentación. Bien, voy a comenzar a plantear un poco las líneas generales de lo que me interesa compartir aquí. Tomé el recorte cronológico 1936-1937, que son los 2 primeros años de publicación de esta revista, que como el título mismo lo indica, es una revista especializada, que está como restringida, aparentemente restringida hacia un ámbito muy particular, que es el ámbito de la charrería. Pensé bastante en comenzar la ponencia por otro lado, ¿no? Por explicar mínimamente la consagración de la charrería como deporte nacional mexicano, o del charro como este estereotipo, símbolo para ese México postrevolucionario, pero como no me va a dar el tiempo, si me pongo a hablar de eso, me cuelgo, entonces prefiero ir primero con la revista, que es lo que nos convoca en estas jornadas, y después si queda tiempo, bueno, puedo profundizar un poco sobre ese proceso, ¿no? La revista México Charro, acá tenemos 3 portadas de 3 épocas diferentes, que me interesaba ver que más allá del diseño, del tipo de letra, lo que va modificando es la bajada que van haciendo, y que cada una se corresponde a un interés particular del periodo, ¿no? La primera que pueden ver ahí en el ángulo superior izquierdo dice México Charro por el deporte nacional, es el primer número, con un costo de 30 centavos por número, y de 3 pesos la suscripción anual. Se da en el marco de ese proceso de la consagración del deporte charro como deporte nacional. Todavía no está oficializado, eso llegará en la década del 40, a partir de la presidencia de Ávila Camacho en México. Luego la segunda portada reza hacia abajo, órgano oficial de la Federación Nacional de Charros, que plantea un proceso de institucionalización que hacia los años 40 está absolutamente consolidado, y que nuclea agrupaciones de diferentes puntos, de diferentes estados de México, y también de diferentes estados de Estados Unidos. Y por último, la última que escogí para presentar dice México Charro, Patria y Tradición. Me servían estas 3 portadas porque de algún modo mixturan una de las mayores singularidades que tiene la práctica de la charrería, ¿no? Que combina, hay una simbiosis entre lo que es una práctica deportiva, una competencia, con la profesionalización, con los auspicios, con el dinero, el negocio detrás de ello, y al mismo tiempo la consolidación de un relato en tanto tradición nacional, vinculada al mundo rural, al universo ecuestre, etc., ¿no? Pero yendo a la revista, México Charro comenzó a publicarse en enero de 1936 y se continuó de manera intermitente hasta la década del 70. Eso la hace, o la hizo, la revista más importante dentro del universo de la charrería. No fue la única, ciertamente, con el devenir del tiempo tuvo que compartir espacio editorial con otras, principalmente con otras 2. Una que me parece válido destacar, aunque no lo marqué aquí, es Gráfica Charra, es una revista que surge en Jalisco, en Guadalajara precisamente, y que se comienza a editar desde allí. México Charro es una empresa capitalina de Ciudad de México, entonces ahí hay sí un contraste claro que esconde de fondo una quizá puja histórica entre diferentes regiones de México, ¿no? Entre Occidente y el centro, que también tiene su correlato en la forja de una tradición nacional, ¿no? Y después otra revista importante, también editada en Ciudad de México, era Charrería, revista informativa, ¿no? Bueno, creo que la prolongación, la continuidad en el marco del mercado editorial la convirtieron a México Charro en una revista sin duda la más importante, y a partir del auspicio de la Federación Nacional comenzó a distribuirse y a extender sus ámbitos de acción. Ahí puse algunas características para presentar la revista que doy como por sentado que no se conoce, porque no es una revista muy conocida, ni siquiera para los colegas, las colegas que están de México, porque al remitirse ahí al universo concreto del mundo ecuestre, del mundo rural, de la charrería, sin duda que amerita esta explicación. Una publicación mensual con una portada color y 50 páginas en blanco y negro,
fue fundada y dirigida por Manuel Razo. Manuel Razo, la trayectoria de Manuel Razo es bien interesante, formaba parte de una familia de hacendados de los Altos de Jalisco, que producto de la Revolución Mexicana y del devenir de los conflictos civiles, fue emigrando, perdió buena parte de sus latifundios y se tuvo que reinventar, en el caso de Manuel Razo emigró a los Estados Unidos, desde los Estados Unidos hizo sus estudios de negocios, se especializó en la industria automotriz y fue uno de los principales pioneros fue agente de Ford, uno de los principales pioneros de la industria y de la implementación, la incursión del automóvil en Ciudad de México. Al mismo tiempo, sostuvo, digamos, su origen rural, vinculado a la hacienda, vinculado a la ganadería y al mundo del caballo, y fundó la Asociación Metropolitana de Charros en 1933, ¿no? En un ámbito urbano, para evocar, a modo de espectáculo, a modo de recreación y también a modo de competencia, prácticas que tenían que ver con el México colonial o con la vida decimonónica, vinculada a tareas rurales concretas de subsistencia, ¿no? Y de explotación ganadera. Bueno, fue la primera revista periódica de la charrería asociada, como dije hace un rato, la suscripción anual costaba 3 pesos, cada anuncio publicitario, que era, junto con las suscripciones, la principal base de financiación que tuvo este proyecto, tenía un costo de 2 pesos para 10 palabras. En general, la mayoría de los anuncios ocupaban más de 10 palabras, y a partir de ahí se iba sumando 50 centavos, ¿no? por cada palabra. El contenido se diversificaba entre editoriales que por supuesto estaban vinculadas a la práctica deportiva, a la tradición nacional, al nacionalismo, a la historia mexicana, pero también a las coyunturas políticas. Sentaron posición en diferentes momentos, en diferentes pasajes de la revista. Yo acá me aboqué a hacer una lectura exhaustiva de los 2 primeros años, y luego consulté de manera fragmentaria todo lo que sigue, ¿no? Tampoco tengo la colección completa, pero sí tengo muchos ejemplares de la década del 40, de la década del 50, que están pendientes de una revisión más profunda. Crónicas, anuncios, una sección dedicada de manera exclusiva a la agricultura, fotografías, poemas, cuentos, etc. En México Charro encuentro al menos 4 funciones que quería compartir aquí. En primer lugar, la revista se constituyó como un punto de encuentro de las diferentes asociaciones charras del país. En ese sentido, como ya se han dado cuenta, mi búsqueda original es explorar en esos grupos, ¿no? En esos grupos civiles vinculados al poder religioso, al poder político, al poder económico, y tratar de entender qué rol fueron jugando en su sociedad contemporánea, cómo contribuyeron para consagrar una tradición, un estereotipo, un relato del México tradicional, pero al mismo tiempo ver cómo intervenían de manera activa en sus sociedades, en sus comunas, ¿no? En ese sentido, México Charro fue fundamental porque se constituyó, más allá de ser una caja de resonancia, una voz propagadora, difusora, etcétera, que es, digamos, lo lógico, el aspecto que me parecía relevante es que en rigor se configuró como un espacio de compartir y de conectar. Ocupó realmente esa función en una etapa embrionaria para estas asociaciones, ¿no? En tiempos donde se iban fundando. Algunas se fundaron en la década del 20, pero explotaron en la década del 30 y en la década del 40. Entonces, a partir de las colaboraciones, de la participación conjunta, mediante México Charro, fueron encontrando canales de acción colectiva, ¿no? Otra función fue, bueno, la divulgación del impacto de las actividades charras en diferentes regiones, la promoción, esta también me parece súper importante, la promoción de la integración de esos grupos a la Dirección General de Acción Cívica, uno de los organismos del Estado mexicano que se encarga, entre otras cosas, de estructurar las actividades culturales, las fiestas, ¿no? De las diferentes regiones, y desde la revista se fue auspiciando la integración en estos ámbitos políticos, con resultados muy eficaces. Acá, un poquito más adelante, voy a mencionar solo alguno a modo de ejemplo, ¿no? Y por último, México Charro fue agente de propaganda de la charrería en el campo editorial, ¿no? También se esforzó por trazar lazos mediante mecanismos de intercambio
correspondencias, bueno, réplicas de noticias, acá son todos especialistas en historia de las revistas, entonces no voy a comentar yo cuáles fueron o cuáles son las estrategias, las metodologías implementadas para entrar en conexión, entrar en diálogo con otras publicaciones de la época, ¿no? También se ve en el caso de México Charro. Allí arriba dice, ¿no?, uno de los lemas que auspiciaba la inscripción: ¿es usted amante de nuestras cosas mexicanas? Entonces suscríbase luego a esta revista cuyo contenido le brindará ratos agradables. Manuel Razo decía en 1933, primero de los primeros números, la charrería no contaba hasta ahora con un órgano de publicidad, y a esta falta se debe el aislamiento en que viven las asociaciones de charros de los estados, circunscriptas a su localidad e ignorando en muchos casos la existencia de otras, ¿no? Y la idea de pensar la revista como factor aglutinante. Luego, en cuanto a la composición, el jefe de redacción también se ve esa diversidad, ¿no? El jefe de redacción era José Zamora Valdés, que era un integrante de la Federación Nacional de Charros, y el cuerpo de colaboradores estaba bastante distribuido, ¿no?, en diferentes figuras, representantes a su vez de asociaciones charras de distintos estados, como Leovigildo Islas Escarcegas, de la Nacional de Charros, y auspiciante de la charrería en Hidalgo, Higinio Vázquez Santana, de la Asociación de Charros de Jalisco, Federico Gamboa, de la Asociación de Charros de Yucatán, Miguel Reyes, de la Asociación Potosina, Marqués de Guadalupe Carlos Rincón Gallardo, uno de los nombres propios más significativos de la charrería, presidente de la Asociación Nacional de Charros y miembro de agrupaciones de Tampico, del Oro, de Aguascalientes y de San Luis de Potosí. Avanzo para mostrar una sección que fue alimentando de algún modo los contactos y al mismo tiempo alimentando la construcción de un relato, de una historia, como ellos lo llamaban, ¿no?, de las figuras de patriarcas que consolidaron esa tradición nacional, o que ellos creían que consolidaban esa tradición nacional, la sección Honrar Honra. La señalé aquí como para mostrarla por algunas cuestiones. Eran breves biografías, como se adivina ahí en esa portada, a partir de las 3 fotografías que colocan, breves biografías de lo que consideraban charros destacados. Interesante porque conectaba experiencias de diferentes regiones, pero sobre todo porque se construía a partir del aporte de los lectores que enviaban sus propuestas desde diferentes lugares, fotos y reseñas biográficas para que pudiesen ser incorporados en la revista. Al mismo tiempo, la sucesión de estas publicaciones lo que va haciendo es modelar conductas e intervenciones esperables en el ámbito de la charrería, vinculado al hispanismo, a la religión, al guadalupanismo, a una suerte de conjunto de atributos morales que todo charro y por anexo todo mexicano debería estar dispuesto a seguir o a practicar, etc. En cuanto a la difusión de actividades, marqué acá algunos ejemplos para tener alguna referencia, ¿no? Lo distribuí en 2. Por un lado, novedades al interior de cada agrupación, se replicaban en México Charro, como el caso de dar nombres y domicilios de las comisiones directivas de las diferentes agrupaciones, inauguraciones de lienzos, es decir, de estadios, donde en esos casos se ponía en escena, también en la lista, ¿no?, en las nóminas, el vínculo ahí muy pero muy próximo al poder político, festividades y aniversarios. Pero también noticias que abordaban, son las que más me interesan, que abordaban la participación de charros en eventos sociales o con una proyección hacia la comunidad, ¿no? Y acá marqué 3 que voy a pasar rápidamente, pues no sé muy bien cómo vengo de tiempo. El caso de la Asociación de Charros de Jalisco en los carnavales de 1936, donde organizaron una semana de actividades, cada día de manera específica destinado a un sector de la sociedad en particular, por ejemplo la Cámara de Comerciantes. Entonces los charros llevaban todo su espectáculo, su atuendo, sus prácticas deportivas, sus destrezas ecuestres, etc. Iban recaudando fondos que luego eran destinados mediante la Dirección de Acción Cívica a otras actividades y a otros sectores de la sociedad jalisciense.
Dirección General, otro ejemplo, ¿no? Dirección General de Acción Cívica de la Ciudad de México, que estaba presidida por Luciano Kugel en ese momento, una figura también importante para el mundo de la charrería, que mostraba la heterogeneidad política que a veces coexistía en estos grupos. Organizó una exposición de la charrería para convidar a los participantes de la 19ª Convención Internacional del Club de Leones, motivo que generó la celebración y la crónica pormenorizada, tanto de la exposición como de lo que esa exposición generaba en aquellos visitantes extranjeros que habían llegado a la Ciudad de México con motivo de ese evento. Otro de los ejemplos, en 1935, el cuartel general de la policía le encargó al coronel Filemón Lepe, fundador de la Asociación Nacional de Charros, la creación de un cuerpo rural, a la vieja usanza de lo que eran los cuerpos rurales del porfiriato. Ahí abajo tienen la imagen de los principales mandos de ese cuerpo rural, a los cuales se les exigía vestirse como charros. Digamos que me permitía como una vía de entrada a la cuestión de las armas, ¿no? Cómo estos grupos, estas asociaciones, que después se plasma de manera muy concreta por parte de la fundación, que 2 minutos, muchas gracias Claudia, por parte de la asociación que fundó Manuel Razo, el director de México Charro, ¿no? En el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando conforman el escuadrón de charros militarizados en la Ciudad de México y reciben instrucción militar todos los integrantes de las asociaciones en pos de un posible combate, una posible participación en la Segunda Guerra, ¿no? Como me quedan 2 minutos nada más, los voy a dedicar a la circulación e impacto de México Charro. Tienen el editorial del número 2 de México Charro, en febrero del 36, que se titulaba Hemos triunfado. La circulación e impacto es compleja de reconstruir porque son datos fragmentarios y mediados por la propia publicación. Y por otro lado también hay un sesgo metodológico, que es el que tengo yo, que logré hacer la mayor cantidad de archivos en asociaciones charras, que forman parte de este mundo y de este universo. Por eso no es extraño que las haya encontrado en la asociación, no sé, México Charro, en la Asociación de Charros de Tabasco. Pero no pude ampliar mi mirada con respecto a lo que sucedía en otras publicaciones, de otros registros, con otros intereses, ¿no? Entonces me tengo que ceñir un poco a lo que fui encontrando en la propia México Charro. Dice así: apenas iniciada la circulación del primer número, como por arte de magia brotó el entusiasmo por la charrería en todo el país. Nos llovieron felicitaciones a granel. Vinieron suscripciones en gran cantidad, espontáneas las más de ellas, y en torno a nuestro se han agrupado multitud de amigos con el noble propósito de cooperar en esta labor tan mexicana, ¿no? En la sección Opiniones del público sobre México Charro, tenemos ahí una pequeña ventana para rastrear la circulación y el impacto, ¿no? Lo dividí en 3. Por supuesto, ampliamente celebrada en el ámbito de la charrería, como es lógico, suscripciones, ahí sí llovieron suscripciones de asociaciones de charro de diferentes lugares: Monterrey, Yucatán, Tampico, Mazatlán, Río Blanco, personas vinculadas a la práctica de la charrería de Pachuca, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Tabasco. Después suscripciones de aficionados, pero al universo ecuestre en general, ¿no? Ya al mundo de la ganadería. Puse un ejemplo significativo, que es el caso del gobernador de Querétaro, que rápidamente adhiere, pide la suscripción, Coronel Ramón Rodríguez Familiar, y luego la correspondencia con otras publicaciones regionales, correspondencia, la celebración de la aparición de México Charro, que se puede rastrear en otros periódicos o revistas regionales. Puse uno a modo de ejemplo, ¿no? El director del diario Las Noticias de Sinaloa, Alfonso Cano Araiza, se suscribía y garantizaba la repercusión de la revista en el Estado. Me ha quedado pendiente la cuestión de la charrería, de cómo se fue expandiendo la consagración de esa figura para la mexicanidad a través de las industrias culturales, y de cómo operaron las asociaciones charras y la revista particular en ese proceso. Pero será para otra oportunidad. Muchas gracias, perdón por el tiempo. Gracias, Matías, y prolongo el aplauso para toda la mesa. Muchísimas gracias por compartir sus trabajos. Dejaste un hermoso cliffhanger ahí para que sigamos preguntando y buscando tus trabajos en toda esta área que estás desarrollando ahora. Y bueno, hemos escuchado una serie de trabajos que se ordenaron en la mesa cronológicamente como un apoyo para que pudiéramos ir pensando
también en una suerte de travesía de historia de las revistas en términos históricos. Y les abrimos ahora un espacio para preguntas, inquietudes, comentarios de quienes están compartiendo la mesa. Yo no quiero perderme la oportunidad de todos modos de meter un bocadillo más, ya que, como verán, me gusta, para agradecerles el abrir las hemerotecas, además de, por supuesto, de presentar sus perspectivas y sus avances sobre corpora que efectivamente no conocemos, ¿no? El mundo del universo de las revistas siempre nos sorprende con un nicho de público, una problemática o una publicación más, pero pensaba viendo los fragmentitos de investigación y de fuentes que ustedes nos presentan, se me ocurría recién que las revistas tienen una dimensión casi novelesca, ¿no? Cada revista parece imponer un conjunto de personajes autónomos, abre un mundo en el sentido de la novela decimonónica, que sigue con su trama, que ayuda a construir su propio sostén y su historia, y lo hace progresar, que plantea interrogantes, ya sea bajo las formas de folletines o formas seriadas, o las notas que se continúan, pero que de todos modos organiza un tipo de vínculo con sus lectores que tiene algo de esa seducción, y lo visual que ustedes presentaron ayuda un montón a entender las formas materiales y formales en que se plantea. Y en ese sentido, pensando como en esa línea que realmente está poco reflexionada, se me ocurría viendo y escuchando las intervenciones tan agudas de cada uno de ustedes, pensaba en un tema que apareció en las 4 exposiciones, que es una pregunta recurrente para quienes nos dedicamos a estos temas, que es la pregunta respecto de cómo convivir con esa seducción de las revistas, pero al mismo tiempo convertirlas en objeto y pensar en una metodología en un campo que es necesariamente por definición transdisciplinar, ¿no? Que convoca diversas formas de la historia, cuestiones vinculadas con la materialidad, para quienes venimos de la literatura, siempre convoca en la parte verbal el trabajo con eso, y bueno, quería pedirles si podían compartir con nosotros alguna reflexión más allá de que en los trabajos de Matías y Federico la cuestión metodológica fue parte además de su apertura del archivo, ¿no? Sí, Marina, si querés. Dale. Sabes que es una súper buena pregunta, Claudia. De hecho, me quedé reflexionando sobre eso a propósito justo de la presentación de Federico y también de Matías, pero sobre todo Federico, ¿cierto? Que expuso muy claramente el esqueleto de trabajo para poder analizar su corpus. Ahora, en mi caso particular, yo vengo netamente del mundo de la literatura. Yo he tenido que aprender a trabajar, yo creo que desde la tesis doctoral, que ahí ya entré de lleno al trabajo con las revistas, para acotar muy bien lo que yo quería considerar. Entonces, aunque de repente a quienes somos del ámbito de las humanidades o de las letras, les puede generar un poco de escozor empezar a hablar de variables, de datos y todo lo demás, es fundamental. Es decir, a ver, no se trata de colocar una camisa de fuerza al material, ¿cierto?, documental que vamos a analizar, pero sí es inmensamente necesario tener un norte respecto de lo que se quiere. Por ejemplo, ahora en el mismo material que yo les muestro a ustedes, yo podría dedicarme a analizar el dibujo de las ilustraciones, ¿cierto?, el trazo, de dónde lo sacó y por qué puso ese, porque la publicidad, es decir, desde lo que yo les comentaba, el horóscopo, su paganismo, su antirreligiosidad, la laicidad, y son muchísimos temas. Entonces, cada vez de forma más ordenada y también yo creo que un poco más mecánico en el buen sentido, yo armo una tabla de triple entrada en donde instalo, ¿cierto?, cuál es el tema que busco o cuál es el tema que me di cuenta. Por ejemplo, en este caso ya dije, esto se repite mucho: diversión, entretención, solaz. Entonces, instalo aquello y luego lo voy desfragmentando de acuerdo a las cuestiones que de forma más recurrente voy encontrando. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Ya, entretención como instrucción. Entretención como, no sé, mecanismos de comportamiento de la gente, por ejemplo. Lectura para entretener,
y pongo entre paréntesis, explícito. Y ahí empiezo a ordenar estas partes. Federico felizmente está haciendo así que creo que no estoy tan mal en mi mecanismo, pero es que definitivamente, como tú dices, las revistas, los periódicos, la prensa, es una información, pero enorme. Hace 2 semanas hubo un seminario también organizado por otra asociación argentina, y que fue muy bonito porque no eran solamente gente de literatura, de historia, etcétera, sino que, por ejemplo, también habían arquitectos que trabajaban cuestiones de orden historicista. Y yo justamente empecé a mostrar otros materiales en donde efectivamente se hablaba de las construcciones, y yo lo hice con el afán de demarcar la fuerza con la que este binomio de colonialismo o retraso versus modernidad, progreso, Europa, sobre todo Francia e Inglaterra, aparecía reflejado a través de distintas metáforas, y eso podía ir desde, mira, ¿sabes qué? Construyeron de esta forma una casa, pero en realidad esto debería ser así, etc. Entonces, los arquitectos que estaban allí, yo les decía, esto está para que usted lo piense. Yo lo estoy mirando desde la perspectiva netamente alegórica, que efectivamente están tratando de mostrar. El tema de la moda, también había una diseñadora de vestuario en ese seminario. El tema de la moda, yo no me voy a meter precisamente a analizar el tipo de tela, la cista, ¿verdad? El largo, el corto, si acaso era más o menos moderno, pero sí me interesa el discurso que se comienza a entablar en torno a aquello, precisamente si me voy a fijar, por ejemplo, en una polaridad como nuevo o viejo, antaño o gaño, que es muy típico. Entonces, hablando de metodología, al menos esa ha sido mi manera de trabajar para que no se me arranque todo el universo del periódico. Gracias, Marina. No sé si alguien más tiene una reflexión en este sentido. No, abonando a lo que dice Marina, que me parece que es muy importante también, porque uno cuando empieza a trabajar con una revista empieza también a tejer la red de relaciones con otras revistas, ¿no? Que eso me parece que también es algo recurrente. Yo, al no venir del campo de la historiografía, no manejo alguna serie de herramientas que sí son muy necesarias, entonces me parece que ese llamado a la interdisciplinariedad es algo muy importante, y este tipo de diálogos en esta mesa en particular, en las jornadas en general, me parece que es muy fructífero en ese sentido. Yo no creo que haya una metodología correcta o una incorrecta, simplemente creo que para poder investigar una revista tenemos que delimitar y recortar determinados aspectos, y yo creo que la propuesta de Marina es tan válida como cualquier otra, digamos, siempre y cuando nos permita, digamos, de ese mundo, porque es un universo. Uno empieza a trabajar en la revista y de repente están los recursos visuales, lo cual ni siquiera pude hablar, ¿no? Toda la pata visual, ¿no? Bueno, están otro tipo de arquitectura misma, ¿no? Digo, son un montón de aspectos que exceden, y particularmente lo que más me interesa más en la actualidad, en alguno de los equipos que estoy, es más este tipo de intercambios, ¿no? Tanto entre revistas como entre autores, que circulan en una revista que también en otra, ¿no? Entre especialistas en distintos ámbitos. Me parece que es muy importante, y sobre todo también tener en cuenta cuáles son las fuentes disponibles, ¿no? Me parece que es algo que metodológicamente es fundamental, quizás es una obviedad, pero a veces no tenemos acceso a todo. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en la tesis de doctorado, había unos números de la revista de policía que no encontré, ¿no? Y me quería matar, porque digo, bueno, no los puedo dar, no puedo dar con esos números, y bueno, uno también a veces tiene ese tipo de problemas, ¿no? Digo, que son Esa tanto es metodología recurrente, como sí. claro. Así que no, abonando esa reflexión nomás. Me parecieron todas las ponencias muy interesantes, quiero decir también, y una instancia de aprendizaje también. Yo me quedo con ganas de escuchar más sobre el charro, no sé si hay posibilidad ahí de ampliar muy brevemente, no sé, como lo vendieron tanto, me quedé con ganas de seguir escuchando. Y vos dirás, Matías. No, sí, yo por mi parte encantado. No sé cómo estábamos de tiempo, pero eh, digamos que en primer lugar el proceso de consagración y de oficialización del charro como símbolo para la mexicanidad ha sido como bien estudiado y bastante estudiado desde diferentes perspectivas también, ya que estábamos con la interdisciplinaridad, ¿no? Y entonces ahí tengo que remitir a Ricardo Pérez Monfort, en primer lugar,
a Tania Carreño King, a Cristina Palomar Berea, bueno, una serie de colegas mexicanos que se abocaron a estudiar ese proceso. A mí en particular me fascina ese proceso de construcción, pero sobre todo cómo impactan en los sectores civiles, en las asociaciones civiles que comienzan a configurarse, a conformarse y a darles un sentido a su acción a través de esas consagraciones. Y lo que más me entusiasma de eso, no necesito mucho tiempo para decirlo, pero son las conexiones transnacionales, ¿no? Digamos, yo llegué ahí por empezar a estudiar los centros tradicionalistas de acá, digamos, de Buenos Aires, los que me quedaban cerca, y no es que yo era muy luz, nunca fui, ni lo soy, como para imaginar escenarios, sino que las fuentes me fueron llevando a México, a Estados Unidos, yo agradecido de las fuentes, pero son los documentos, estos tipos se empezaron a contactar, consiguieron mecenas que auspiciaban sus actividades, y entonces ahí es donde empecé a bucear un poco en ese mundo de la charrería a través de las asociaciones. Para sintetizarlo, ¿no? En ese contexto de consagración del charro como símbolo de la mexicanidad operaron nacionalismo cultural impulsado por los gobiernos postrevolucionarios. La mayoría de los que trabajaron estos procesos hablan de los intentos de pacificar al país, de conciliar, entonces de hurgar en figuras que pudiesen representar o intentaran homogeneizar un estereotipo nacional con todas las problemáticas que eso conlleva, dejando afuera otras figuras, otras referencias populares, otras referencias regionales que han quedado relegadas en pos de la consagración del charro, las transformaciones urbanas. Hay que pensar en procesos más amplios como el declive de Europa como faro y la revisión en clave folclórica de las culturas americanas, las investigaciones en esa línea, el efecto de las industrias culturales con la figura del charro cantor, y lo que es como una confusión, que para nosotros, digo, los que estamos fuera de México, nunca fue una confusión, sino que para nosotros siempre fueron mariachis, y esos sombreros son mariachis, pero en el universo de la charrería esos atuendos originalmente pertenecían a la charrería, y hay toda una disputa que coexiste en tiempos contemporáneos. Entonces, yo creo que las asociaciones, estas charras que en ámbitos urbanos o semiurbanos comenzaron a reproducir a modo de espectáculo, ¿no? A modo de performance, actividades que tenían que ver con la ganadería y con el mundo rural, lograron ser eficaces en sus propósitos porque en algún punto integraron la dinámica citadina con el universo rural, negociaron entre tradición y modernidad. Estos tipos, la mayoría de estos que yo estaba mencionando, estaban vinculados a la industria automotriz, o sea, a la expansión del auto. De hecho, hay algunos recortes que los muestran como coleando una de las prácticas de las suertes charras, son 10 suertes charras la competencia, ¿no? Diferentes tareas de destreza ganadera, con el lazo, jineteando, el paso de la muerte, que es como el más peligroso, que se pasan, para decirlo mundanamente, se pasan de un caballo a otro, galopando a toda velocidad. Bueno, muchas imágenes que nos muestran haciéndolo arriba de Ford, ¿no? De autos Ford, porque eran los que vendían los Ford, eran los que estaban en los bosques de Chapultepec promocionando esas industrias. Entonces, eso es una faceta. Otra faceta es la faceta política y ver cómo se aglutinaron diferentes posiciones, desde cristeros hasta figuras intelectuales que tenían una posición totalmente anticlerical, fueron convocados en el universo de la charrería y convivieron, no sin tensiones, pero convivieron al fin. Entonces, me parece que detrás de esa construcción estereotípica hay todas otras aristas que más allá uno siempre se centra, o por ejemplo estos estudios se han centrado siempre en lo político, ¿no? Bueno, cuando Ávila Camacho decretó el deporte nacional, cuando Pascual Ortiz Rubio designó que el traje charro era el traje nacional y estableció el Día del Charro a celebrarse cada año como una efeméride. Pero más allá de esa relación que es muy obvia y que es evidente y que por supuesto tiene consecuencias directas, hay todo otro universo de la sociedad civil, no estoy diciendo de sectores populares ni de casualidad, estas asociaciones jamás impugnan el orden establecido, jamás impugnan el poder, no lo discuten, todo lo contrario, lo abrazan, coexisten y conviven y se retroalimentan. Pero da para mucho más. Traté de hablar rápido para decir todo, pero hay más. Me quedo acá. Fantástico, muchísimas gracias por ese panorama y nos quedamos también a la búsqueda de más lecturas, Matías. A mí me apena muchísimo tener que decirles que tenemos que cerrar por el momento esta conversación aquí.
hay montones de preguntas y ganas de conversar que ojalá se concreten en virtual o en presencial en algún lugar, pero al menos tenemos una conversación hermosa, abierta, que es la que acaba de abrir el comienzo del coloquio. Hay un montón de mesas por delante, así que les dejamos paso, les agradezco infinitamente sus presentaciones y Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.